Advertencia. El siguiente relato que se verá a continuación es mayoritariamente ficticio. Sin embargo, se basa en un acontecimiento totalmente verídico, donde se usaron tanto los testimonios de las víctimas como de los victimarios para su elaboración, por lo cual se recomienda discreción. Buen día. Entonces, Teniente Resnikov, supongo que usted ya sabe por qué está aquí. Mire, simplemente dejémonos de formalidades y dígame qué carajos quiere de mí. Esperaba que usted se mostrara un tanto más comprensivo considerando sus circunstancias. A fin de cuentas tiene una tonelada de mierda encima suyo, así que lo mejor sería cooperar. ¿Cooperar en qué? ¿Todo este circo que tienen ustedes aquí montado es seguramente ilegal, o acaso tienes una orden de aprehensión? Curiosamente sí. La misma orden que emitió la Interpol en contra suya el pasado viernes por cargos de limpieza étnica, señor Resnikov. ¿O acaso tiene algo que decir ante eso? Honestamente me esperaba esa respuesta. Entonces dime, ¿por qué mierda estoy aquí si ustedes ya saben perfectamente lo que hice? Porque aún desconocemos qué pasó precisamente en Graga, ya tenemos los testimonios de algunos supervivientes, combatientes abjasos y mercenarios del Cáucaso. Sin embargo, recientemente descubrimos que la Federación Rusa no se limitó a proporcionar equipos a los separatistas, sino que también mandó a algunos de sus operadores especiales, entre ellos tú, al menos según los registros del GRU, ¿o me equivoco? ¿Y qué te hace pensar que estoy dispuesto a hablar con un puto occidental como tú? Porque si no lo haces, lo más probable es que te pudras en una prisión durante el resto de tu miserable vida, así que considérate como alguien afortunado por tener esta oportunidad, al menos podrás hacer algo bien una vez. Vete a la mierda, en serio, vete a la mierda. Simplemente estoy haciendo mi trabajo. Ahora haz esto más fácil para los dos y habla, ¿quieres? En todo caso, ¿qué deseas saber? Vayamos por el comienzo. ¿Cuándo y cómo empezaron las operaciones de tu unidad en la República de Abjasia, y por qué el Kremlin decidió intervenir? El alto mando no empezó a planificar que nosotros fuéramos a Abjasia hasta el 3 de septiembre del 92, precisamente cuando se dio una reunión en Moscú entre los separatistas abjasos y altos cargos del gobierno georgiano, para así firmar un alto al fuego. En ese entonces Rusia se mantenía imparcial, por lo cual no era descabellado pensar en que el Kremlin deseaba poner fin al conflicto. Sin embargo, como ya sabrás, sus intenciones eran otras. Unos días después de que se llevaran a cabo las negociaciones, los georgianos empezaron a ceder ante los acuerdos anteriormente firmados. Entre las demandas estaba desmovilizar a la mayor parte de sus soldados ubicados en el distrito de Graga, por lo cual la población civil de mayoría georgiana quedó a merced de los separatistas. No pasó mucho tiempo antes de que mi equipo y yo fuéramos trasladados a la vecina Armenia con nuevos nombres. De esa manera no nos costó mucho meternos entre las filas de los voluntarios cosacos que estaban allí, así en caso de que nos capturen nadie podría apuntar hacia Moscú. Sobre el papel nosotros no éramos agentes del Spetsnaz, sino voluntarios sin bandera. Nos incorporamos a un convoy y de manera ilegal atravesamos la frontera con Georgia. Allí fuimos recibidos por los separatistas con quienes marchamos en dirección a Graga, para así llevar a cabo nuevamente un ataque al distrito. Hace no mucho habían violado el acuerdo que tenían con los georgianos e hicieron una ofensiva la cual no tardó en ser reducida. No obstante, ahora contaban con armamento ruso y diversos comandos como yo y mis compañeros. Curiosamente aún recuerdo muy bien ese día, el día en el que llevamos a cabo la ofensiva.
Iba sentado sobre la carrocería de un T-72, quien atravesaba con sus orugas el fango que había en los caminos debido a las recientes lluvias. Mis frías manos sostenían con firmeza mi fusil Kalashnikov, el cual aguardaba sobre mis muslos, y mi vista se dirigía hacia el frente del camino, donde hasta alcanzaba la vista podrías observar una enorme línea de tanques y camiones, los cuales trasladaban a las unidades, una combinación de rusos, armenios, chechenos y mayoritariamente abjasos. Mi unidad y yo nos fuimos acercando progresivamente a la ciudad. Mientras más avanzábamos, más se intensificaban los sonidos de disparos, la caída de morteros, los gritos de los combatientes. Era como un mensaje de bienvenida, si te gusta verlo de esa manera. Aún recuerdo una imagen que seguramente nunca olvidaré. Cuando estábamos a solo unos minutos de Graga, pude observar un par de siluetas a lo lejos del camino. Al parecer era otra línea de vehículos, quienes volvían del campo de batalla. Mientras más nos acercábamos mutuamente, más clara se hacía la imagen que tenía ante mis ojos. Eran combatientes encima de los tanques o dentro de los camiones. Todos se veían claramente heridos, algunos simplemente les volvieron a meter las tripas dentro, otros pocos carecían de algunas extremidades, probablemente habían sido víctimas de fuego de mortero o alguna mina terrestre. Cuando pasaron a nuestro costado se me heló la sangre cuando pude oler desde la distancia aquel fuerte aroma a sangre que desprendían los cuerpos de aquellos soldados, y mientras ellos volvían a la retaguardia, nosotros simplemente nos dirigíamos a lo que algunos de mis compañeros le decían cariñosamente como el Stalingrado georgiano. Cuando estábamos en las puertas de la ciudad, aquel convoy se detuvo de manera repentina. No era buena idea meter vehículos pesados en las calles de una ciudad, por lo cual nuestro comandante dictaminó que lo mejor sería avanzar a pie, mientras unos pocos afortunados se quedarían en la línea para así brindarnos cobertura. El único respaldo verdadero que teníamos sería un T-72, que serviría para abrirnos paso si fuese necesario. El simple hecho de caminar ya resultaba complicado, debido al lodo bajo nuestros pies, el cual se extendía por todo el suelo. Sin embargo, esa era la menor de nuestras preocupaciones. En un punto llegamos a las desoladas calles de Graga. Era una serie de suburbios los cuales perecieron ante las bombas rusas. Todo se había reducido a nada más que simples cenizas. No obstante, el sonido de disparos a lo lejos nos dejaba en claro que aún no había concluido la ofensiva, o al menos eso creía yo. Marchamos hasta las mediaciones de lo que alguna vez había sido un hospital. Allí nos reunimos con otra unidad que igualmente había sido movilizada. Ahí nos comunicaron que habían hecho retroceder a la débil resistencia georgiana. Ahora teníamos que cazar a los pocos supervivientes. No tardé en darme cuenta de que nuestros objetivos no solo eran soldados. Yo y algunos hombres en mi unidad caminamos hacia el suroeste, avanzando por las calles que no se veían más tranquilas que antes, no porque hubiese intensos combates, sino porque los abjasos ya habían empezado con su cacería. Nos empezamos a acercar a una casa la cual, aunque se veía severamente afectada por los bombardeos, permanecía en pie. Yo fui quien encabezó la incursión. Cuando me encontraba frente a la puerta de madera que separaba a la morada del exterior, subí mi pierna derecha, dejando caer con fuerza mi bota sobre la entrada, rompiendo la misma. Lo único que se escuchó durante unos breves momentos fue el crujir de la madera por cada pisada que dábamos, empezando poco después a rebuscar entre los muebles cualquier cosa de valor. Probablemente si nos dieras uniformes alemanes nos confundirías fácilmente con ciertos soldados de ideología cuestionable. A fin de cuentas, mientras yo metía una pequeña caja de joyería a mi mochila, pude escuchar un leve sollozo, y no fui el único. Mis demás compañeros acudieron igualmente a donde provenía el ruido, el dormitorio. Cuando ingresamos en la habitación, subí mi AK-74 hasta la altura de mis hombros, dirigiendo mis pasos de manera lenta pero firme hacia enfrente, empezando a rebuscar en todo el lugar para ver quién se escondía allí. Cuando estaba frente al pie de la cama, me arrodillé para ver qué había abajo, apoyando una de mis manos sobre aquel mueble. Lo primero que vi fue una mirada de lo que parecía ser el más absoluto pavor hacia mí. Los azulados ojos de una mujer chocaron contra mi mirada, y cuando vi la imagen completa, pude observar que se trataba de una madre sosteniendo a su hijo, el cual no tendría más de 7 años. La chica estaba tapando la boca del pequeño con su mano, para que nadie lo escuchara llorar. No obstante, tal acción fue en vano porque los había encontrado. Extendí mi mano diestra hacia la oscuridad que había debajo de la cama para así agarrar con fuerza la muñeca de mi contraria, y aunque ésta puso resistencia, no me fue muy complicado jalarla hacia atrás, sacándola de la cama con su niño en brazos. De allí la sacamos a rastras de la casa mientras gritaba, procediendo a obligarla a arrodillarse junto a su hijo.
No dejaba de rogar piedad mientras sus ojos se habían cristalizado por las lágrimas que ahora corrían sobre sus pálidas mejillas. Pedía bondad en el acatamiento de la orden de la mismísima muerte roja. Sin embargo, había mayor posibilidad de sobrevivir a causa de un atascamiento general de los confiables fusiles soviéticos antes que de esa esperanza del surgimiento del inesperado dote de humanidad en la más inmunda inhumanidad. La sed de matar era mayor que la de perdonar entre mi unidad. Ahí se demostraba en su aprovechamiento de la falta de superiores cercanos, que seguramente ordenarían el apresamiento de los rendidos. Entonces subí mi rifle y di un fogonazo a sangre fría, abatiendo al hijo de aquella fémina, quien cayó desplomado al piso en un charco de su propia sangre y sesos. Mientras su madre rompía en llanto por su deceso, nosotros nos reíamos de su miseria, volviéndola a tomar para así arrastrarla por las calles de Graga hasta el estadio de fútbol que había en el centro. Teníamos órdenes de llevar allí a todo prisionero que cayera en nuestras garras. Cuando llegamos pude ver como una decena de civiles eran arrastrados al estadio tal y como la mujer que nosotros estábamos llevando, misma que luego de llorar se mantuvo en el más absoluto de los silencios, como si no acabara de comprender lo sucedido. Una ola de gritos, ráfagas hacia el cielo y palabras que imploraban misericordia eran el sonido que adornaba de manera inquietante aquel fatídico día. Durante las siguientes horas no dejaron de llegar civiles al estadio, eran tantos que terminaron amotinados en el centro del lugar, viéndose impotentes ante el infierno temblaba ante lo que parecía ser la caída de Lucifer, o capaz el cielo era el estremecido, puesto que también se apreciaba con sumo temor una estela, tal cometa teñido de carmesí. El rumoreo surgiría y se expandería entre las sombras de carne enmarañadas, hasta que se escuchó una fuerte voz por todo el lugar. «¡Abran fuego!», exclamó el comandante, dando así un preludio ante lo que estaba a punto de suceder. El desorden reinaría en el nuevo orden impuesto cuando empezamos a disparar. Empujones, pisotones, gritos, todos parecían intentar huir, mas no podían por el embrollo de la ahora desesperada masa. Nadie podía ver nada por debajo suyo, ni por encima a causa de la estela. Sin vista, sin rumbo. ¿Acaso otros sentidos servirían? No, no en esa situación, no ante los dientes de las Kalashnikov que nosotros estábamos empuñando. Los pies hundidos en el fango ante los empujones tampoco contribuirían positivamente a los prisioneros, no por el frío inyectado por la humedad, sino por actuar como trampa para osos, para aquellos osos negros a dos patas. Otras luces surgirían desde las alturas del estadio, despejando casi en su totalidad el campo salvo por las dos grandes bases encarpadas en la entrada, las cuales quedarían totalmente oscurecidas. Los pocos que giraban sus cabezas para apreciar esto ni parpadearían ante el resplandor a causa de lo que parecía ser asombro, temor, terror. Figuras humanas se interpondrían diabólicamente ante la luz, siguiéndoles más y más a la par de silbatazos lejanos que contrastaban ya ante las maldiciones y gritos de los prisioneros. La desesperada orgía de empujones y pisotones de punta a punta harían de pared que parecía derrumbarse ante la incandescente candela a sus espaldas. De pronto, se oían los primeros estallidos y fogonazos amarillos desde las barracas, también caerían los primeros civiles. Tiras rojas y amarillas, forgonadas por el ebullido del plomo dorado, acudirían a la persecución de los desafortunados que habían sido capturados. Muchos caían aparte de los que atrapaban de espaldas aquellos dientes dorados, mórdidos por la ingeniería armamentística soviética. Otros caían al no seguirle el ritmo a la endiablada caravana, sin causar el más mínimo efecto ante esta y siendo simplemente pasados por encima hasta el punto de dejarlos como puentes ante el lodo. Los puentes la pasaban peor que los mórdidos, eso es seguro, puesto que los segundos, y primeros en línea, al menos tenían más chances de morir al instante y, si no, de más rauda manera que los primeros, entre las líneas. Por unos breves instantes, el estruendo de los disparos se diseparían, las decenas de soldados que me incluía estábamos en línea y empezábamos a avanzar al ritmo de los perseguidos, abandonando los estados de sombras oscuras ante la fulminencia de las blanquecinas candilas de los reflectores del estadio. Los primeros mórdidos y puentes quedarían despejados del paso de los civiles, ni uno vivo quedaba de estos dos grupos. Los que si seguían vivos se dispersarían por el gran campo desolado y frío, a la par que nosotros abríamos nuevamente fuego, irrumpiendo en la breve calma desesperada. El discurso general era ruidoso, desesperado, de siniestro tinte granate contrastante al marrón y crudo lodo que atestiguaba la masacre.
Muchos de los prisioneros, más de la mitad, se dirigirían a su otro perseguidor, el bosque que rodeaba la ciudad, anteponiéndose a su oscura superficie y penetrando sus inquietas sombras, las únicas que permanecían despavoridas aunque no inertes. Los que lograban llegar a la entrada sin ser mordidos se encontraban a la densa y turbia maraña que también parecía atraparles al extenderles sus puntiagudos brazos. Los demás parecían correr sin rumbo, a donde sea que pudiesen esconderse. Nosotros por su parte nos dispersamos en la persecución, la mayoría siguiendo a los que buscaban la libertad en el bosque, aproximándose con lentitud a la inhibida aura natural que parecía recibir con sus puertas cerradas a los perseguidos. Así era, puesto que al llegar a las orillas del bosque, se encontrarían con la maraña que les hacía de impedimento en la entrada, no era un bloqueo más y un estorbo. Los que lograban pasar entre la maraña serían inmediatamente mordidos por el áspero fuste que tenía como dientes el monte, asimismo, también serían mordidos por los proyectiles 7,62 milímetros de las furiosas Kalashnikov que se agitaban en los tiros semiautomáticos. Los soldados en línea, los prisioneros en línea, un espectáculo de sangre y astillas tal metralla del ramaje decoraban el suelo lodoso. Un diluvio de sangre se formarían a menos de 50 metros de la entrada del bosque, un río con numerosas islas de carne y hueso, con archipiélagos que se extendían arañando el suelo. Cuando culminamos nuestro trabajo dimos media vuelta para así volver rumbo al estadio. El camino se hallaba señalizado por la masacre, los puentes, los mórdidos y los puentes mórdidos en lo que parecía ser remates a quemarropa. Seguían al paso de las mandíbulas metálicas, que soltaron aquellos dientes que perduran entre los pocos casquillos que aún no han sido consumidos por el lodo. Varios soldados iban y venían desde el estadio al bosque, muchos llevaban camillas, otros bidones de lo que parecía ser combustible. Era evidente que las camillas no eran precisamente para transportar heridos a juzgar por la seguidilla de los bidones. Los cuerpos que se habían hecho presentes en el suelo fueron llevados a fosas comunes las cuales previamente habían sido cavadas para poco después ser quemados. Era tal la peste que seguramente desde las afueras de la ciudad se podría percibir el aroma a carne quemada, aunque al menos de esta manera se podría encubrir tal acontecimiento. En los siguientes días se siguieron cazando a los pocos que no habían sido llevados al estadio. Sin embargo, cuando Georgia empezó a hacer acusaciones sobre la masacre, un par de políticos rusos llegaron a la ciudad para ver si tales afirmaciones eran verídicas. Como podrás imaginar, dijeron que no pasó nada y los periódicos georgianos que cubrieron la noticia poco después dijeron que no estaba